and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. ¿Qué te parece esto, Se nota que esto es nuevo ¡Qué contenido, maravilla! Esto es nuevo contenido, amigos. Muy buenas veces, estamos jugando sobre Mass in the Night y este vídeo de The Stanley Parable Ultra Deluxe. De hecho, estamos jugando a Y no estoy solo. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Esa persona que hace ese ruido se llama... ¡Daron! ¡Ahí estamos! Después de ese silencio momentáneo que vosotros imaginabais ya quién era, pero bueno, lo he dejado ahí que tuvierais esa pequeña duda, pero aquí estoy. Ahí está esa voz conocida en el canal. Y antes de comentar lo que vamos a comentar, vámonos al menú del juego. Efectivamente, este menú que mi hermano ahora mismo me va a matar porque está adornado con el título del juego y tal, y lo de estamos jugando SP, y no es una pantalla entera de color negra con una pregunta y un sí y un no. Pues venga, mira, al principio, al empezar el juego, te pone ¿jugaste a The Stanley Parable alguna vez? Y si jugaste, que en nuestro caso sí, pues le damos así. Y la hora actual, que son las 4:35. Venga. 35. Ahí está. Y aquí estamos. Vale. Que curiosamente, bueno, primero vas a comentar de por qué este vídeo. Y vamos a comentar otra cosilla que ocurrió ayer. Este vídeo, quienes hayáis seguido la sección Estamos Jugando a, sabréis que el primer vídeo de la sección es precisamente de Stanley Parable, que creo que fue en 2013, si no me equivoco. Y bueno, ya que tiene pinta de que no vamos a subir más vídeos así editados, al menos de momento, si esta sección tiene que acabar, estaría guay, ya que ha salido esta versión extendida de Stanley Parable, estaría bien que acabase con este mismo juego, la sección. Exacto, a no ser que los planetas se alineasen o pasara algo que nadie espera y no sé, retomásemos el canal. Lo vemos difícil, pero bueno. Solo podría pasar si este vídeo que tuviese 10.000 reproducciones, alguna cosa así. Efectivamente, no sé. Este gameplay es como una retirada a los Jim Carrey. Ya intentamos grabar el vídeo ayer. Aquí viene lo bueno. Esto es lo bueno, intentamos grabar el vídeo y ya la reacción a algunas de las cosas pues no será de la primera vez, pero bueno, al menos iremos comentando y todo lo que vayamos viendo. Sí. Y bueno, ahora sí. This is the story of a man named Stanley. Viene intro, silencio. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what Employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Logro desbloqueado, hola de nuevo. Eso por haber vuelto a abrir el juego. Efectivamente, ya se desbloquearon X Claro, logros. es que esa es la mierda también que... Pero bueno. Pero bueno, no pasa nada. Pues nada, vamos para allá, que por cierto somos muy bajitos, ¿no? Sí, somos muy tontos, muy bajitos. tiene? Es que no sé, porque he visto ahí dándole a los botones. Dale a la N. Dale a la P. Dale a esta Que tecla. por cierto, si le damos a la E, suena eso, lo que estamos haciendo nosotros. Es como un mundo paralelo raro. Si le damos a la E en la vida real,
Suena el botón en el juego. Es como si fuésemos nosotros Stanley. Hermano, ¿Qué? estás jugando a este juego, lo estás moviendo con un teclado. Con un ratón y un teclado. Sí, soy Stanley. Si yo me pongo detrás tuya y te veo ahí interactuando con el juego... Es el narrador tú, entonces. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos en este mundo? ¿Qué somos? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Y lo que vamos a hacer va a ser hacer la ruta, la normal, la primera que se hace siempre. Sí, y luego ya empezamos a hacer paranoias. Le haremos caso. De momento se ve todo normal. Bueno, seguramente A ver. habría que comparar. Seguramente ya habrán vídeos comparativos y eso. Ahora mismo lo vemos Stanley iguales. came to a Iguales set of todos two los open doors. pasillos He y eso. entered the door on his left. Vale, le hacemos caso. Al principio le hacemos caso. Ya sabéis de qué va esto. O a lo mejor no sabéis de qué va esto. Que no tenéis por qué saberlo. Vale. Estamos cumpliendo todas las órdenes que nos va diciendo el narrador, ¿vale? Es como una historia y nosotros hacemos caso. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Me habría gustado que con la versión esta extendida hubiesen traducido estas cosas. Pero es que también son muchas... Sería trabajo no sé, extra, tontamente. Sería demasiado trabajo, supongo. Bueno, pero no, a ver, no habría pasado nada por traducirlo. Habría estado guay, creo yo. La famosa habitación de la escoba. Bueno, yo siempre la llamo de la escoba, por lo que sea. Porque fue lo primero que te fijaste. cuando Aquí si te entraste. metes y cierras la puerta hay un final alternativo. ¿Vale? Seguimos por aquí. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Venga, seguimos haciéndole caso. Vale, todo bien. Somos súper obedientes. No le podemos dar a esto. Esta puerta se abría, creo. Ah, ¿no? Bueno, será en otra partida, en otra run. Que Sí. que la encontramos abierta, supongo, digo yo. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly Increíble. opened passageway. Vale, vamos por aquí. ¡Oh! ¡Una puerta secreta! Aquí te sentías como en plan... Madre mía, estamos rompiendo el juego. De hecho, en Portal también pasaba algo parecido con eso. Te salías en una parte de la zona de entrenamiento, como se llame, Descending y deeper te into the sentías building, como que estaba Stanley rompiendo el juego. Y realized aquí he pasa found eso al it principio. peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Y la gracia en este juego es que esa sensación la tienes varias veces. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Bueno, eso, da igual lo que estaba diciendo. Aquí te encuentras la primera señal en plan... Vale, lo que estamos haciendo a lo mejor no es lo que deberíamos estar haciendo. Pero vamos a seguir por aquí. Esta es la partida principal, la run principal, digamos. Botoncito. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Seguimos. En esta sala enorme, súper misteriosa. Y otro botoncito donde hay una cámara dibujada. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing.
Creo que es esta la nuestra. 427, ¿no? Puede ser. No me acuerdo. A ver. A ver. Sí, Sí. esa es. Vaya, has recordado bien. Y hay detallitos. Tiene muchas cosas, muchas cosas a descubrir, muchos easter eggs y demás. Bueno, ascensor. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Seguimos. No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was Never. unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? La primera vez que juegas te sientes, Here pues, was the proof. como que estás The haciendo algo heart of the especial. operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content, walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Y bueno, para quien jugase al original, no hagáis spoiler de esta versión extendida. Queremos preguntaros, ¿aquí se hacía algo o era simplemente de adorno esto de aquí? No sé, te hace pensar como que tienes que hacer algo aquí. Y ahí en medio pasa algo, no sé, bueno. Seguimos. Lo mismo antes no se podía hacer y luego con la versión esta extendida han metido algo nuevo ahí, no sé. Son cosas que se irán investigando. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Y bueno, aquí elegíamos si seguir con esto encendido o apagar toda esta wea de control mental. Y obviamente cuando llegas aquí la primera vez, pues piensas, pues lo apagamos y salvamos el mundo, rompemos el juego. Empezaba la música esta y Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Y bueno, llegamos aquí. Bueno, y ayer grabando pensamos, está exactamente igual el juego. Bueno, han cambiado cosas de iluminación, a lo mejor creo, pero poco más. Esto está exactamente igual. Pero como spoiler, entre comillas, no está exactamente igual. Y bueno, vamos a hacer lo que dice el narrador, ¿no? Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Y se acabó el juego. O eso pensábamos. Eso es. Mismo la máquina lo durmió. Pero de golpe aparecíamos otra vez aquí, en el juego original. ¿Te imaginas que el narrador, el juego, esta especie de máquina que nos controla, aparentemente está experimentando con nosotros
y nos hemos creído libres y en el momento que salimos ahí fuera aparece el que manda de todo eso sin que le hayamos visto y ha venido por detrás ahí escondiéndose detrás de las cajas ese. Y en el momento que ya salimos ahí fuera y de repente nos pega detrás en el cogote, venga, para adentro todavía, aparecemos aquí otra vez. Aquí. Efectivamente. Pues bueno, ahora salimos por aquí, se cierra la puerta, que al cerrar la puerta también hay otro final, por cierto. Bueno, al cerrarla estando dentro, quiero decir. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Si no conocías el juego, la primera vez que No pasa matter esto... how hard Uy, Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. la primera vez pues piensas, se ha reiniciado simplemente el juego, sin más. Pero eso no es así, ahora vamos a empezar a llevarle la contraria, ¿no? Exacto. Es que el que no lo sepa, el que tenga una mente simple, pues avanza el juego y dice, pues bueno, esto es exactamente igual, me pasa el juego, no hay créditos When ni Stanley nada. came to a Todo es set of igual. 2 open doors, he entered the door on his left. Pero el valiente, el que dice, Exactamente. bueno, y si pruebo a ir por la otra puerta, ¿qué pasa? Bueno, y si vamos... Espérate, eso es lo que hicimos ayer. Sí. Vamos a por las escaleras hacia abajo esta vez. No, vamos a hacer lo siguiente. A ver. La palabra que decía por aquí, escapa por aquí. Ah, vale, pues hacemos eso, venga. Vamos a llegar hasta ese punto. Todo lo que digan nos lo saltamos, porque va a ser Sí, lo sí, mismo. sí, vamos al grano, entonces. Y aquí estamos, en el punto en el que todo va a cambiar. Podemos seguir adelante y ser unas ovejitas y hacerle caso y venga y a tomar por saco y todo se repite una y otra vez. O podemos hacer caso a este mensaje. ¿Quién lo habrá escrito? ¿Él mismo? ¿Stanley lo ha escrito? ¿Lo ha escrito él? A ver qué pasa. Pues le hacemos caso. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Oh my god. Muerte violenta. Eso lo está diciendo el narrador como The diciendo, door no vayas behind por him ahí. was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Me da igual. De momento el narrador está At this tranquilo. point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Oh my god. El infierno. Oh, Dios mío, la muerte. Pues sí, la muerte. Nos tiramos. Sí, vamos con a tirarnos. todo, vamos con todo. Vamos a tirarnos. Oh my god, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estamos? Oh, no estamos muertos. Estamos en una As the plataforma. machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Pues nada, despedida. Adiós. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha ocurrido? Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Oh my god. ¿Cómo? Se ha abierto la máquina. Una narradora para el narrador también. ¿Qué te Madre parece? mía. Y el título del juego. ¿Es este el verdadero final? And yet Is it would there- be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Madre mía, el museo del juego. Increíble. Aquí están todos los cuadros que hay por las oficinas. Y ahí está nuestro camino. Sí, está la Un habitación. único camino. Eso es el camino que tenemos que recorrer. Claro. De hecho, pone aquí diagrama de uno está la oficina en sí solo. Tiramos por aquí. Aquí está el pasillo ese. El mini pasillo, que si cierras una puerta y la otra, hay uno, no sé si había final, pero simplemente como que el narrador empieza a decir otras cosas. Hasta las dos puertas. Y aquí están las dos puertas, sí. Las dos puertas, además que se llama así. Botones, sonido, botones. Estos ver. son los botones que vemos.
Son botones, son sonidos concretos. Ah, ¿no? Ah, bueno, sí. Diferentes sonidos. Tipos de sonidos. Los créditos del juego te hacen pensar como que estás... Como que has vuelto... Como que ahora sí ha roto el juego. Es así todo el rato el juego, mola un montón. Esto no sé muy bien qué es. Ahí lo pone. Palancas. Palancas del final Zen. No le puedo dar. ¿Y esto? Espérate un momento. 71. ¿Esto es para hacer algo o qué? Hostia, tan grande era esto. No me suena, ¿eh? Es enorme. No me suena esto tan grande. Ah, bueno, si hemos dado la vuelta. Bueno. Vale, sí, vamos a acabar, ¿eh? Bueno, es que no tengo ni idea. Tiene tantas cosas el juego que a saber. Oh my god, Oh, se ríe. look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Está hablando, se está riendo de Stanley y del narrador y de nosotros mismos también, como Sí, jugadores, ¿o qué? de todos. ¿Y eso qué significa? Le damos, ¿no? Acabemos con esto. Oh my god, ¿qué hemos hecho? Can you see? Can you see how much they need one another? Oh my god. No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. Nos está hablando directamente a nosotros ahora. Listen to me. Oh. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone ¿Hacemos else's eso o qué? path. Claro, claro. Podemos darle aquí y salir al menú. ¿Lo hacemos? Venga, ¿O dejamos que... que muramos. ¿Qué hacemos? No quiero morir. Lo que tú digas, salir Lo al que menú. diga ella. Hemos salido al menú, como ha dicho. Venga, iniciar partida. Ciérrate Vale. en el cuarto. Cierro. Sí. Hay otro final aquí. Ya por eso, pero es como este final es corto, Venga. para que lo vean otra vez. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go any way except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. Oh my god, ¿qué ha pasado? Vale, esto no... No me acordaba de esto, que simplemente se reiniciaba otra vez. Si cierro, ¿pasa otra cosa o qué? A ver. But Stanley No, simply es lo mismo. couldn't handle Oh, the Y pressure. ya no podemos If he abrir. had to Mierda, make a y no podemos pasar esto. What if a crucial Sí, outcome para fell under vosotros, his con responsibility? la magia de la edición, lo saltamos. No. Vale, ahora sí. Vale, salimos de aquí. Bueno, ahora Vamos a sabemos, grabar, ignorando lo que va hablando el tío este, Sí. sabemos que ella nos ha hablado y tal, sabemos cosas nuevas. Estas cosillas como lo que ahora está viendo mi hermano en el ordenador también lo sabemos. Hay muchas cosas que se pueden hacer aquí en este juego, ¿vale? Vale, le he dado al teclado. Había otro final. Si conseguías encontrar todos los ordenadores que tienen eso en la pantalla y le dabas hasta llegar a rellenar eso, había otro final. Eso es. Y por cierto, por aquí hay otro final. No matter how hard Stanley looked, ¿Cómo he se- couldn't aquí? find a trace of his co-workers. Te subías por aquí, por donde exactamente es. Vale. Y ahora si pasabas por aquí, ¿ves? ¿Lo hago o qué? Hombre, claro, por supuesto. Y te salías del juego. Entonces esto no se At supone que no first, tenía que pasar. Stanley assumed he'd broken the map ¿Lo ves? until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. Mira, Parte He then del juego. praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Es increíble. Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le damos a eso? no. ¿No? Venga. Ah, then in that case, we'll continue.
But now, here comes the real question. What do you think would have happened if you had told me that you wanted this to stop? Do you think it would have been particularly different? Would I have taken the same idea but rephrased it superficially to fit that answer? Perhaps you never would even have thought of it if I hadn't brought up the issue in the first place. Oh, now think about it. Will it be worth it for you to restart and then come back here just to do the other option? Clearly, this whole gag takes some time. What if the other option is even longer? How long will you spend in total just to have heard all the narration? Oh, and this is rich. Perhaps you've just played the other option, and now you've come to see what happens in this one. So, what do you think? Which choice was the better one? Imagine if you had selected continue on your first playthrough, how tantalizing it would be not knowing what happens when you pick the other option. Indeed, you are one of the lucky ones. Though if the other option is really miserable to listen to, then perhaps you're not. In fact, I'm just going to say that no one who's listening to this is lucky. Well now, I've built up the other option so much that I'm going to stop talking and leave you to your decision whether to come back here, continue with the game, or just sit in this spot forever and ever. Cheers. Le podemos seguir dando a no. ¿Eh? Nada, salgamos de aquí. Salgamos. Sí. Ah, no, pero tienes que reiniciar, porque claro, se supone como que está roto el juego. Bueno, realmente le teníamos que haber dado a empezar de cero, pero bueno. Bueno, y creo, si no me equivoco, hay una posibilidad de que al reiniciar la habitación esta sea diferente, pase una cosa rara aquí. ¿Cuál es? Ah, mira, Vale, este sí. Teclado. Ahí está. Ahí Eso era lo estamos. que yo quería. No sé si dará tiempo a hacer eso. Pero mira. Nuevo contenido. Esta puerta no estaba antes. Efectivamente. En la anterior partida, por así decirlo. ¿Qué hacemos? Pues no. ¿No? Lo vamos a dejar ahí por el momento. Y ahora sí vamos a irnos por la escalera de abajo. Que por cierto, también había un final lo del teléfono. Se me había olvidado, ¿Qué pero hacemos? no sé en qué parte está el teléfono. Yo sí. Pues venga, ve al teléfono, tú que sabes dónde está. Venga. This was Vamos not the directos, correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Esta, digamos que es la primera vez que desobedecemos al narrador. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Nos podemos quedar aquí haciéndole caso, pero Pero bueno, no. no sé si pasaba algo. Bueno, no se puede cerrar esto de todas But maneras. eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Pero obviamente no vamos a hacer caso. Y seguimos por aquí. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Ya se está cabreando el narrador. Y ahora si tomamos esto, que ya lo dijimos en el vídeo que intentamos grabar ayer, podemos bajarnos en la pasarela esta. Es que esto no es spoiler realmente. Si quien juega esto, bueno, muchas de las personas que estarán jugando esta versión extendida ya saben esto de la pasarela, que hay un final aquí que mola un montón, realmente. Sí. Y bueno, también hay otro final que es simplemente pues matándote aquí. Hay una Saltas puerta abierta en los Por camiones. eso es lo que te llama la atención. Claro. Te llama la atención intentar bajar ahí, que de hecho no sé si se podrá hacer eso. Look, Y no, Stanley, no I hay think ningún perhaps momento en we've el que gotten off on the wrong puedas... foot here. No se puede. I'm Simplemente. not your enemy, really, I'm not. No. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's All this someone you've time. been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. Se pone ahí súper trágico el narrador. Vale, tiramos por aquí. Y aquí hay una puerta misteriosa donde se ve todo oscuro. Y vamos a pasar. That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Y entonces, ¿tú qué fue lo que pasó? Hubo algo que hicimos ayer y dijimos, ¿y si desconectamos el cable que hay enchufado? ¿Se podrá? Y es que esto, si queréis dejarlo en los comentarios si lo sabéis,
En el original, ¿el cable existía? En el original. El caso es que eso nunca lo hice. Cuando jugué, que lo jugué bastante, cuando jugué al original, nunca intenté hacer lo que dijo Daron, que es... As Stanley está. picked up the phone, a white light engulfed him, filling him not just with radiance, but with hope. Hope for a life reunited one... Wait. Oh, goodness. Stanley, did you just unplug the phone? Sí. No, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly? I didn't even know that was possible. Let me double check. Se pone nervioso el narrador. Oh, it's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife. Y ese and the final two es real. pledge Ese themselves to final one está en el another. juego, si Music respondes. comes in, fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person. Ya se I rompe can't la cuarta believe I pared. was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment my God. so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Choice. It's the best part of being a real person. But if used incorrectly, can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Rupert has a choice. He could invent a machine that eliminates food shortages across the world to make life better for all people. Or he could spend years of hard work forgetting how to read. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back, sack, and crack." Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Ah, welcome back. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Incluso Now las that you're sombras se properly ven mal. informed on good decision-making, we're going to revisit a Sí, choice ¿verdad? you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. Está súper glitcheado el juego porque se supone que esto no debía pasar. Entonces ahora nos va a educar. Ya digo que esto, las veces que jugué yo al original, esto no lo vi, este final. ¿Notáis algo diferente aquí? Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. That story would make no sense at all. We just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Se lo han puesto básicamente para que no nos matemos ni saltemos a este final. Que de hecho la puerta está cerrada. Igualmente no habríamos podido hacerlo. Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending, the story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Y nos lleva a un sitio muy concreto que es este de aquí.
Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Y ahora podemos elegir no hacerle caso de nuevo. Efectivamente, que así va a ser. Vamos por aquí, hombre narrador. No! Why did you do that? Se ha roto el juego otra vez. Hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. De hecho, se escucha un sonido como bugueado, ¿no? Por aquí no se puede pasar tampoco. Madre mía. Mira por aquí dentro cómo están los archivadores. Nos obliga a tirar por aquí. Pues nada. Pero pasa una cosa. Ahora veréis. Aparece todo normal, ¿no? Bueno, de hecho no. It's ruined. I can't believe, after everything we talked about, that my story, you've destroyed my work. Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone, left here like so much garbage? It's worthless now. And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever, reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? What do I do? What do I do? What do I... No, I have to. I have to shut the game down. I have vale, to. ahora sí. I have to. Se lió Dios. parda. Se lió parda. Vale, estamos en el juego de Slender ahora. Esto da miedo. Oh, I'm here. I'm still here. Here in this pile of rubbish. With you. You. Who thought you were so clever. Now look where we are. My entire game is destroyed. It was the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground. What, did you think that would be funny? You just had to see? Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you? You're a child. Oh, my story. Mira lo que has hecho. Está If triste you'd ahora. just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so hard to make... Oh my god, se ha crasheado el juego. Exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. ¡Una mierda! Si tiramos por aquí, eso no lo hicimos eso, ¿no? Tirar por la derecha ahora, ¿no? Creo que no. Así que ¿Probamos? por la derecha. Se va a cabrear mucho. No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Buah, lo ha Esto no reiniciado. pasó, esto no pasó, Behave ¿eh? exactly as Stanley Vale. would. That means choosing responsibly. And Esta always putting the story elección no la first. tomamos I'm quite sure you'll be up to la the vez task. anterior. Just follow my lead and you'll be fine. All right. Vale, creo que siempre pasa lo mismo. When Stanley came Y ahora pasa una cosa curiosa. Si vamos por aquí parece que todo va a ser normal. to leave, Stanley decided to go up to his boss's office. Aquí está lo hoping he curioso. might find an answer. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Nos obligan a subir sí o sí. Sí. Directamente es que han quitado la escalera. Ya, pues subimos. Vamos a ver lo que hay aquí arriba. Uy, esta puerta tenía una señal aquí, ¿eh? Sí, y ya no la tiene. No sé si eso será otro de los errores, claro. Esta no se puede abrir, pero... Esto está diferente. Sí, la habitación del hotel es Stepping distinta. inside his manager's ¿De office, qué? Stanley was once again habitación del jefe, stunned to ¿no? discover ¿Qué ha dicho, not hotel? an indication of He any hecho human habitación de life. hotel. Shocked, Algo así parece. unruffled, Bueno, da Stanley igual. wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Nightshark 115.
Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Y aquí, a no ser que haya algo que no sabemos nosotros, solo podíamos hacer esto, parece. Uy, ¿no se puede o qué? Stanley spoke the code. Night Shark 115. He spoke it into the receiver. Nos quedamos sin decir right nada, there on sin the hacer wall. nada. Pero de todas maneras que no se puede hacer nada aquí. Hola, hola, hola. No se puede, que va. I'm sorry, He is hecho there a incluso la problem? prueba. You didn't mishear me, did you? Please speak the code into the receiver. Somos Otherwise we mudos. can't get on with the story. This is a crucial step. Somos mudos, no podemos hacer nada, aunque tú quieras. ¡Podemos! La puerta no se abre, ¿no? Fine, you're not going to do it, but you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing, for your respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. You... Madre mía. Madre mía. Se está cabreando mucho. Y esta parte mola. He entered the door on his left. Oh my god, estamos fuera de la cabeza de Stanley. Hello? Are you... Is everything okay? Stanley, please. I need you to make a choice. The end. You walk through the door. Are you listening to me? Can you hear me? Is everything all right? Stanley, this is important. De hecho, sí, al poner el título ese, lo del cable no estaba en el original entonces. Lo de conectar el teléfono. Seguro, ¿no? Whatever Tiene pinta. choice you make is just fine. They're both correct. You cannot be wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need you to take that step forward, please. Choose. ¿Cuántos planos diferentes tiene el juego? Estamos fuera de Stanley. Ahora, ¿qué locura es esta? The story needs it. So, you hear me? Are you there? Are you listening to this? Stanley, are you there? No. Okay. It's okay, I can wait. You need time to decide. Time to make sure your choice is correct. That is the best choice. That's all right. I'll wait for you to decide what's the right thing to do. Take as much time as you need. Y volvemos aquí. Es la primera vez que vemos la cara de Stanley. No sé si tenía otra cara diferente en el original. Pero el caso es que es la primera vez que vemos la cara de ese buen hombre. El ordenador. Stanley decided to go to the meeting room. Buscar el Perhaps he código. had simply missed a Aquí no memo. está. Esto Pues, es nuevo. Nuevo contenido, amigos. Oh, new content? What does that mean, new content? Pues no lo sé. Yo solo sé que al abrir la puerta no podemos pasar por aquí. Y eso lo han hecho obviamente a propósito, porque ¿quién no ha intentado cuando ha jugado algún juego salirse de los límites? Bueno, siempre. Siempre, por eso está el tema de la ventana, lo del glitch. Siempre hemos intentado ir a sitios donde se supone que no se puede ir. Y aquí es que nos ponen esta habitación aquí. No sé si habrá algo... ¿No ves? Si es que claro, está el pasillo este que... El pasillo este sí se ve en el original, por cierto, ¿eh? Solo que ahora sí podemos entrar ahí. De todas maneras no hay nada interesante aquí, ¿no? ¿Qué va? Bueno, aparte del dibujo ese de ahí. Ya, pues nada. Vamos por aquí. 416. ¿Esto qué es? ¿Esto qué? Se viene, se viene. Un parque de atracciones. Se viene. Esto mola un montón. Está muy bien hecho. ¿Cómo se nota que es nuevo? Silencio, ¿eh? Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. Podemos After movernos, receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers.
The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Please, step inside and see what thrilling new adventures await in The Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. ¿Y esto? Creo que no va a ningún lado. ¿Seguro? Seguro. Es que claro, a saber cuántos finales han metido en el juego, ¿eh? Lo de los papelitos, si veis papelitos iluminados, eso no hagáis caso, ¿vale? No tiene pinta Es de un fallo. simplemente igual que las puertas, que no se ven bien iluminadas. Okay, so far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Está con nosotros ahora el narrador, porque sí. Is it broken? What's going on here? Should we be moving somewhere or... Oh, there we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. Let's do it. Es que me hace gracia porque el narrador está como si no supiese de qué va esto. I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if Madre mía. Oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Si Stanley. está detrás la puerta. ¡Dame el contenido! ¡Dame el contenido! Y esto es bastante gracioso, Alright. la verdad. All right, let's see. It's the Llegas al jump final. circle. ¿Cómo? Hasta el final, a la cuenta 0. Que ayer no lo hicimos. Ah, es verdad, cierto. Bueno, el caso es que podemos saltar. Cosa que no se podía hacer antes. Saltos restantes 36. Venga, hasta el final. La otra vez nos cansamos y fuimos directamente hacia allí. ¿Pasará algo nuevo? Dame un logro, aunque sea, ¿no? Yo creo que sí que lo dará. A ver, salta otra vez. Ah, no puedes. Has gastado todos tus saltos. Ah, Teorgena. lo que ha pasado... Vale, que no se puede saltar más. Hemos gastado el contenido del salto, ¿en serio? Espérate, ¿quiere decir que podíamos... Bueno, no creo. Is that it? Yo qué sé. Surely that's not all the new content. There Tiene que has haber to be algo más. something else, right? Goodness, another elevator. Stanley, I have to say, initial impressions of this game are not positive. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could count to 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And oh, wait. There's more. Very good. Yeah. Narrador. I knew there had to be something else. Por Let's favor. see it. I'm ready for whatever it is. Narrador, cállate, por favor, que eres tú parte del juego. No sé si no te das cuenta. Vale, tiramos por aquí. ¿Qué es eso de ahí? That's it? Oh, you've got to be kidding me. You see, Stanley? Eso era todo. This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. Eso And ocurre don't de get me verdad, lo que started estoy on the diciendo. level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. What do you say, friend? No tenemos selección, hombre. De hecho, ahí está la prueba. No tenemos selección. Y bueno, ¿qué es esto? Aquí hay un cambio. Si notáis que la oficina es la misma, pero te asomas por la puerta y se ve cosas diferentes. Todo es diferente. Todas las puertas están iluminadas raras. ¿Por qué? Tiene que un tener fallo. un motivo, ¿no? No lo sé. Más papeles de esos iluminados. Es que es raro, no sé. Y aquí está la vieja oficina.
Eso es lo que supuestamente teníamos que habernos encontrado. Claro. Stanley, come over here. In the vent. I want to show you something. ¿Pasamos por ahí o vamos por aquí? Esta es la oficina de toda la vida, parece, ¿no? Oh, you don't want to see the cool surprise I made for you? Well, fine. You're a dork anyway, so who cares? Nos insulta, madre mía, qué falta de respeto, ¿eh? Es que claro, podemos elegir ir por ahí, que parece que nos quiere enseñar algo, o tirar por aquí, no sé si cambiará algo. ¿Qué hacemos? Venga, por el conducto. Que Venga, vean vamos. lo que nos tiene preparado, que a nosotros nos gustó. Never mind. You're not a dog. ¡No somos bobos! Vamos ahí, hombre. Eso no lo habíamos escuchado la otra vez, ¿eh? Típico ventilador. Eso sí lo dije la otra vez. Okay, Vale. you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past, and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. ¿Qué te parece esto, eh? Se nota que esto es nuevo ¡Qué contenido, maravilla! ¿eh? Esto es nuevo contenido, amigos. Completamente... Uy. Uy, espérate. No hay nada por aquí, ¿no? Supongo. Es que quién sabe, pueden haber tantas cosas. Es que no lo podemos saber. Mira, mira qué diferente se ve esto. Se han currado algo para nosotros. Bueno, se lo ha currado el narrador, Sí, supuestamente. esto lo ha hecho él. I call it the Memory Zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. Qué bonito, ¿eh? Esto se ve más bonito que el final de... que hemos hecho antes. Donde se ve la zona así de... como de campo. Un teléfono aquí. ¿Aquí hay comida o qué? Quiero comer, tengo hambre. Increíble. ¿Qué pone aquí? Ah, no, este es un... de eso. Zona de los recuerdos. You see, Stanley, doesn't the Memory Zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013, when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back ¡Qué then, boomer! it all meant something. Oh, the waste. Qué bonito. Un montón de recuerdos del juego cuando salió. Directamente una captura de la página de Steam. Increíble. Esto es inventado, aunque yo sepa, ¿no? Premios. No tengo ni idea si vosotros lo sabéis, si esto es real. Ha inventado. No has visto el trofeo. ¿No te acuerdas de ayer? Cierto, cierto. Que tiene una pegatina ahí con el nombre. Que por cierto, ¿se escucha tormenta? Puede ser. Que puede ser que esté lloviendo en la vida real, mientras estamos grabando esto. ¿Imaginas que ahora se va la luz? Ya me pego un tiro, ¿eh? Se va la luz ahora y tenemos que grabar esto una tercera vez y me pego un tiro. ¿Y este de arriba? Alpha test. La versión alfa. Esto no lo vimos, ¿eh? ¿Y esto Hostia, qué significa? ¡ese es el creador! A ver si va a ser O este ese es el alguien narrador. jugando. ¿Será este el narrador? No, bueno. Uno, de hecho, otra pregunta. ¿Veremos al narrador en el nuevo contenido? Estaría guay. Estaría bastante guay, ¿eh? Vale, más cosillas ahí. Una demo del juego. Un logro, bueno, 2 logros. Nominaciones. Supuestamente esto es mentira. Esto es como si hubiese salido en el periódico el juego. Que lo dudo bastante. Y aquí también, en 2 periódicos, ¿eh? Y este es el final que sacamos en el otro vídeo. Lo que pasa que era como demasiado largo, ¿no? Eso es. Como ya lo sabéis, si queréis verlo, tenéis el otro vídeo a disposición para que lo veáis cuando quierais y podéis ver de ese final del que estamos hablando. Pero espérate un momento. Nos saltamos... Hay un piano ahí. No podemos tocarlo, en serio. Se puede, quiero tocar el piano. Pero... Hay una foto allí, Sí, en el suelo. ya la vimos, esa. Pero, hombre, vamos a enseñarla. La Eso vimos. es así. ¿Estáis preparados para llorar, amigos? En memoria del pequeño Stanley. Y me parece que esto es real, ¿eh? Stanley Tiene pinta era de que esto es real. el hámster, porque parece tiene pinta de que es un hámster o una cobaya. Del creador. A lo mejor del narrador. Pues quién sabe, ¿eh? Pero tiene pinta de que es real. Eso de ahí. Espera. Está cantando la canción del nombre del juego. De Stanley Parable, Sí. ha dicho. Sí.
¿La ha cantado alguien para el juego? ¿Ves? Como mola. ¿Qué pasa? Que se cortaba la música cuando te metías ahí. Mira el banco, a ver, al lado, las vistas, que es una imagen. Pero bueno, Es una imagen, representa pero- que es todo ahí maravilloso. Sí hay tormenta, ¿lo escucha? Sí. Tenemos tormenta en la vida real, amigos. Que no se vaya la luz, por favor. Por favor. La seguimos, ¿no? Mira, yo sí. Lo sentimos por la música, está guay, pero... Mira esto, Mira qué detalles. Is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism. Ahí lo tienen 10 marcado y out of todo, 10 ahí, como si from fuera- Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A Qué trágico, lifeless husk Sí. with an hour of new elevator content. Miraré la web esta, por curiosidad, a ver si esto es real, esto que pone aquí. Aunque lo que ha leído él, eso sí se lo ha inventado claramente. Mira, Mira cómo mola esto. Bueno, esto es una textura plana, esto de aquí abajo. Pero mira cómo se ve, Qué bonito ahí con velas y todo, Bueno, seguimos por aquí. ¿Qué es esto? ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Zona de mantenimiento de la zona de memoria, ¿cómo se llame? ¿Se podrá pasar por ahí? Luego lo veremos. Las fotos. Con el sitio ese del final que hemos hecho al principio. Ok. Pinta que este va a ser el vídeo. Bueno, lo de Minecraft. Ahí Ajá, está. Eso es. Pinta que va a ser el estamos jugando a más largo, sin duda. Pero bueno, no pasa nada. Este es... La persona del año es Stanley. Ahí no se le ve la cara. Bueno, pero aquí sí. Que ahora estaré haciendo un zoom para que lo veáis bien vosotros. Y la cara de esa me suena. Ha sido utilizado en otro videojuego. Puede ser, El caso es que es la primera vez también que le vemos la cara a ella. Aquí. Que es del final en el que muere Stanley. Y esto, bueno, un programa de 3D. de 3D, básicamente, sí. Vale, un coche ahí real. Esto no sé lo que representa. Botones por ahí. Madre mía, la tormenta, no sé si lo escucháis. ¡Hostia! Madre mía. Viene un coloso. Seguramente habré subido el volumen del micrófono para que Here's lo veáis. another moving Para que lo passage, escuchéis. this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. It just needed to be left alone, to spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories. Se ha abierto la puerta. Se enfada el tío, se enfada. Increíble. Increíble. Qué maravilla, qué maravilla. Esto no lo vimos tampoco, la bicicleta esta. ¿Esto qué es? Otra bicicleta. Y bueno, aquí tenemos... Es que no pueden hacer esto. No pueden poner esta puerta aquí abierta Además que pone la habitación seria. y estas cajas en medio. No, hombre, no puede ser esto. Ah, pues nada, vamos por aquí, ¿no? Bueno, y esta puerta también. Es que te invita a hacer eso, a buscar una forma de abrir la puerta para ver lo que hay detrás. Como este juego se trata tanto de romper el juego. ¿Qué pasa? These were simpler times, Stanley. But I wouldn't give to go back, to have it all over again. Y la música esta. Como me mola la música y todo, Está abierta ahora la puerta. ¡Está abierta! ¡Está abierta la Obviamente puerta! vamos a pasar, ¿no? Bueno, ¿y esto? Efectivamente. ¿Qué es esto? Conociendo tu ciudad. Vale. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? Oh my god.
Oh no. Oh God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? ¿Qué pondrá por aquí? En las reseñas de Steam. Vamos a ver lo importante que son esas Las reseñas. reales. Primera reseña. ¡Oh! Honestly, ¡Qué dolor! I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his Funny? humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny? I'm funny. Funny? Wow, I'm trying la to ha make a tirado el serious work narrador. of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the No te game is enfades, ahí already tienes such una a buena. densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Mira, aquí está lloviendo como aquí en real. Vamos. En Como la vida real. Y tal como dije la otra vez que intentamos grabar, o sea, ayer, parece esto Left 4 Dead 2. No sé, me recuerda a uno de los niveles del Left 4 Dead 2. Vale. Esto se supone que está todo esto lleno de reviews. De hecho, aquí hay 2 negativas, obviamente. Esa tormenta que habéis escuchado es del juego ahora, ¿vale? Eso es del juego, exactamente. Se está conectando el juego con la vida real. Sí. ¿Qué te parece? Ahora, y entonces, ahora el muñeco. Dios. Tengo miedo. Ha sonado, como ha sonado aquí en el juego, que no sé si lo habéis captado en el micrófono antes cuando ha sido real. Era así como ha sonado, ¿vale? Ha Para que sonado tengáis una fuerte. idea, sí. Mira, mira. Hay Otra. reseñas malas, see pero hay what this reseñas one buenas. says. Ahí, mira, ahí hay una. While en el the suelo. idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. I always, well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did, but maybe it wasn't. Oh dear. What an awful memory to have to hold on to. These black marks on my otherwise unimpeachable track record. I feel like a Aquí failure. está lloviendo ahora. Like ¿Puedes I vete let por el these otro people momento? down. Ya Perhaps no, ya the se Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. Está triste. ¿No te sientes tú mal por hacerle venir aquí a la fuerza? Espera. ¿Y esto de aquí qué es? Hay más críticas ahí. Pero Más- yo estoy más viendo opiniones. críticas buenas. Mira, esa es buena la que hay ahí en el suelo. También. Pero hay muchas malas. Creo que hay más malas. Me gustaría saber si son reales. Que yo creo que sí, ¿eh? Esto se puede buscar What's this one got to fácilmente. say? Creo. You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. A skip Que por button. cierto, Well, yes. la hora esa es la que puse Yes, al I think we principio can yo. do that. If I'm truly too preachy, then, qué? 4:30. then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not Bueno, if esto it es means we importante. can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. Un botón de omitir. Porque habla demasiado. Dime sinceramente, Daron, ¿habla demasiado el narrador? A ver, habla bastante, pero bueno, no es aburrido. Acompaña. Acompaña, ¿no? Está guay, está guay. Pero a veces se enrolla mucho, ¿no? Bueno, venga. Tírate al agua. ¿Puedes? ¿Qué ha pasado? Espérate, salte. ¿Cómo? No puedes, ¿no? Andar por aquí. No. Ok. Pero es que está hecho para que lo veas esto, ¿eh? Sí, sí, para que lo veas sí o sí. Curioso. Bueno, se cierra, ¿eh? And here it is. Go Ahora ahead sí. and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. It's what the players have been Como asking otro día le vamos a and dar I'm siempre, very ¿eh? proud Vale. to have delivered. No more listening to me rambling on and on and on. No, 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 no. The Stanley Parable is a game for the people. And if the people want silence, then by goodness, that's what they're going to get. Dale. Well, don't sit around.
hemos saltado. Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes. Unos but it was minutos. plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in video games. Of course, I happen to believe it was perhaps one of my more profound such ruminations. Not that, of course, you need a description of it, but if I had to describe it, I'd say it was perhaps less of a rumination and more of Le doy, a ¿no? treatise. Silencio, narrador. Well, there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your fingertips to go poof, and it's all over. Oh, I can't wait to see what Cookie9 will say about this, and whether they'll edit the rating of their Steam review, or at least change some of the wording, perhaps. To be honest, I don't even know if one can change their review in the first place. Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping Esto through is es becoming curioso. longer and longer. That last one was... Cada vez que I would esquipeamos, say maybe pasa más 30, tiempo. 45 minutes? It's not unendurable by any means, but it's... Well, there's really only so much I can ramble on to myself Que el tío about. sigue I know, hablando. shocking, isn't it? Nosotros But at saltamos any eso, rate, pero el tío sigue I do hablando. suggest that we not press the button again. I think the skip button has been aptly demonstrated, and we can say puedes ir de la goodbye sala? to it and just... ¿Eh? Wait. ¿Te puedes How do ir de we la get out sala? of here? Where did the door go? Ah, no hay puerta. Wasn't there a door that led Justo into acaba de this room? decir eso él. I do feel quite certain that there was one here before. How else would we have gotten into the room in the first place? I don't think one can enter a room without a door of some sort, or a window or something like that. Do you see a window anywhere? A porthole? A sufficiently large crack in the wall? I'll take any of these. All I want is for us to move on and to No hay nada, please ¿no? step De eso que away from the dice. skip button, to go anywhere other than the skip button. There was a door here before. Ya no le hace gracia el botón de No, omitir, ya no. ¿eh? No quiere quedarse Where did it hablando. go? Can you maybe just ram your way through a wall? Embestir la pared, Is ¿se there puede any hacer eso? possibility that you could, say, slam your body into the wall until enough damage is done for you to be able to leave? Vale. Please, I'll take any option at all. La opción I'm que vas a asking tomar you es to esta. work with me. Stanley, please don't push the button again. It's been 12 horas. hours. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer, and my God, there's no way out of the room. Stanley, the door is gone. It's completely gone. I've looked at it from every angle. I've checked every one of those walls 1,000 times, and there's no door, Stanley. There's Vale. no door. There's just you and the button, and if you keep pressing it, I have no idea what will happen. I have no idea how long I'll be made to sit here, and more than anything else, I don't know how to stop you from pressing the button again. Oh, Stanley, you're back. Oh my goodness, I have someone to talk to again. Stanley, I think it's been a week. Or 2 weeks. 2 Been semanas. sitting here El all tío that hablando time, sin parar. Just sitting here. Not a single Ah, no, no person to hablaba. speak. Simplemente estaba esperando. And you'd think that that's just how it's always been, right? Me talking and you saying nothing. Would you think that it's exactly the same as always? Doesn't that feel like what we've already been doing? Me just talking? But it isn't, Stanley. It isn't the same at all. It isn't even close. Because I know you can't hear me once you push that button. That's what I'm realizing now, Stanley. ¡Nah! ¿Qué entiendes? ¡Nada! Uy. Oh, hello. It's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time. I stopped keeping track after a year. Have you ever sat Un down año in one entero ha place and pasado. not moved for one entire year? Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunities. I felt nothing at all but regret for the longest time, Stanley. Days, months. I lost it all in a blur of the deepest longing to undo the past. And when La that planta feeling muerta, had por begun to cierto. subside, what took its place is what I can only reloj describe parado. as the collapse of every moment I have ever experienced my entire life. All of them collapsed down into a single instant. In that instant, I could see myself clearly, calmly, with a collected heart. A ver si te calmas ahora con esto. Uy. ¿Narrador? ¿Narrador? Escucha como un ruido fuera.
Ah, mira, no funciona bien esto. Es Te verdad. estaba girando mucho más rápido antes. Ese es el ruido. Si ha pasado un año antes, ¿ahora cuánto puede haber pasado? 5 años o algo así. Perfectamente. ¿Y el narrador dónde está? Le damos, ¿no? Sí. ¿Qué significa eso? ¿Un incendio? Puede ser. Claro, puede ser. A lo mejor se activa la alarma esta de varios sitios a la vez. Y no solo aquí, por eso está sonando ahora. Puede haber un incendio en todas estas instalaciones. Narrador. El reloj en el suelo, ya se ha caído y todo de la pared. Aunque no hay agujero, ¿eh? ¡Narrador, vuelve! Era una broma. Era una broma, narrador. Dale otra vez que vuelva. But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. No le But des. where are the jokes? Ahí Where lo are the dice. jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs-down review and make all of their pitiful demands. But then, he's talking too much, they said. First, he didn't entertain us, now he won't shut up. It's the inconsistency, Pero no it's the des. lack of accountability. It's the unwillingness to examine with an uncompromising heart the words that they are speaking into the world. As though there were no consequences for a lack of cohesion in one's assessment of others. But of course, absolutely anyone can leave a review. So here's what we get. We get these demands that seek everything and are accountable to nothing. We get a world where someone will say, oh, there should be a skip button. You should be able to freeze Stanley in place while the narrator sits there forever and ever. We want all of this in the new Stanley Parable. We demand it. ¿Cuánto tiempo And habrá then, pasado, lo dirá? because it was said, because it was spoken, 20 años, now it por decir simply algo. has to happen. The Que cada vez most pasa más. immediate desires. Every single thing demanded by every person at every moment in time. If someone wants it, then it's a crime not to bring it into being. Have we been given to indulging every fleeting whim for no reason other than to do so? Ya se está enrollando, ¿eh? Yes. ¿Qué quieres que te It diga? seems that this is now the world we live in. It seems that we are a people living in such bleakness and discomfort with ourselves that our entertainment is now our lives. It has come to represent us. It absolutely must speak to who we are as people, because otherwise, without our entertainment, we have nothing. Without entertainment, we would have to face inward toward the cruel bleakness inside ourselves. Oh my we God, would turn to look filosofía. at our deeper nature and find a resounding emptiness gazing back with unyielding aggression. And so because of this, we require that our amusements and our playthings and our flights of fancy be so impossibly captivating that they consume all of our attention, turn our heads completely away from the bleakness. In Está hablando de effect, TikTok. we have demanded that our entertainment be the collapse of ourselves. What a pitiful reflection of humanity these entertainments are. What a shameful mirror to the human spirit they project. I'm not mad. I'm not mad about any of this. I'm at peace with it. I en am paz, the dice. calm center of ¿Qué? gravity around Dice que which these dice que está en paz. perversions hurl themselves. I am a waypoint for reasonable and collected discourse. They're the ones who are mad. They're the ones who couldn't stand the idea of me using my game to try to say something. Maybe they were just jealous of me. Yes, of course. They've been jealous of me this whole Sentirse time. lo de él. They are mired in fear and insecurity and cannot help but attempt to tear me down. What a That's sad state of affairs. When you read these reviews now, you can see it. You can taste the bitter resentment. Se ha obsesionado And con eso, how no good puede does parar. it feel now to speak truth to these words, to finally allow these thoughts Hostia, out, es que si lo deja hablar, contained and ¿cuánta managed for so conversación long, habrá de esto, por muted and cierto? sterilized? At Una last locura. I am free to truly think. Es que aquí es lo que habla ahora después de haber apretado el botón varias veces. Pero antes, si lo dejamos hablar, Pues seguramente tendrá también fin. habla un montón. Review on Steam. Perhaps it says far more about them than it ever said about me. Perhaps the state of their psychological Sigue, being was Dios. in such tatters, and my yo creo que es constitutional hora ya, ¿no? willpower Pues sí. are so Dale. ironclad in 3, 2, 1, comparison. lo siento Perhaps mucho, it was narrador. this state that Oh my God, cuánto silencio de golpe. Hostia, es ¿Cuánto ha increíble. pasado? 40 años han pasado ya. Tengo que mirar por curiosidad por internet lo que habla el narrador. La conversación ¿Cuántas completa, horas de ¿no? conversación tiene el juego? Se ha escuchado una gotera. Bueno, saltamos, ¿no? Sí.
The end is never the end, is never the end, is never the end, is Oh my never God. the end, is never the end, is never Se ha rayado completamente el narrador ya, ¿eh? Sí. Eso quiere decir que es un bot, que no es real, ¿no? ¿Tú crees? Yo creo que sí, ¿no? Porque es un bucle real. Realmente se repite esto. Eso sí es verdad. Oh my God, no para. ¡Cállate ya, narrador! Se cayó. Ah, sí hay gotera. Ahora sí que hay goteras, bastantes. Están saliendo de ahí. Hay grietas, supongo, ¿no? Ya, Aunque se no se está llegan a empezando a ver. deteriorar esto. No se llegan a ver, ¿no? A lo mejor tenía que haberle puesto más brillo, ¿no? Entonces, ¿qué pasará si pasan, yo qué sé, ya pueden pasar Claro. como 200 años o por ahí, Claro, ¿no? cada vez pasa más tiempo. Le damos a ver qué Sí. pasa con las goteras. Dios, Oh my God. lo que han hecho las goteras. Recordemos que estamos al lado de la playa, ¿eh? Por eso se escucha este viento. A lo mejor habrá tormenta o en este momento, no sé. Qué mal rollo el sonido ambiente, ¿no? ¿Qué pasará si pasan 800 años? A ver qué pasa. Oh my God. Tranquilidad de golpe. Se ha quedado ya el techo, parte del techo. O sea, si le damos ahora, significa que pasarán 1600 años. A ver. ¿Le damos? Sí. Oh my God. La naturaleza se abre camino, exactamente lo que dije la otra vez en el vídeo. Esta pared ya caída y todo. Que la habrá tirado la propia naturaleza, las propias plantas al salir, supongo, ¿no? Esto escuchan pajaritos y obviamente todo. hace mucho tiempo que dejó de funcionar. Lo que no sé es por qué sigue ahí. Todo limpio, nuevo. Sí, 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 Excepto está- la parte donde las plantas, mira, todo está barrido y limpio. Ha venido alguien todos los días a limpiar, ¿eh? Y si pasa 3200 años. A ver. Oh my God, Dios. esto no me lo esperaba esto, ¿eh? Han muerto las plantas, ¿por qué? Moraría que se viese el cielo. ¿Qué se escucha? No lo sé. Es raro. ¿Qué interpretáis de esto? Dejadlo en los comentarios. ¿Qué creéis que es eso que se escucha? Sí, es raro. Hostia, qué Da mal, mal rollo, rollo. ¿no? Qué mal rollo. Y si Hay pasan... hay un ambiente de mal rollismo ahí fuera. Y si pasan... ¿cuánto sería? ¿6400 años? A ver. 1.000.000 de años. ¿Qué es eso? Son Se oye. más- ¿Qué se supone que es eso? Por- Me algo recuerdan es. a The Hum. Madre mía. Los sonidos de que venían dentro dentro de la Tierra. The Por Hum. cierto, se escucha raro esto, ¿eh? Sí, Como una interferencia. ¿Cómo resiste tanto el botón? Por eso cierto. digo yo. ¿Le damos? Vamos a darle. Pues no, ya ¡No! no resiste. ¡No, botón! ¡Ya no resiste! ¡Ha muerto! Y está inclinado esto y todo, ¿eh? Ah, vale, que aquí se tapó. O sea, si eso estaba al aire libre, ¿por qué ahora no lo está? ¿Qué es No lo sé. que ha tapado eso? Pero se ha abierto por aquí. Pensaba que era por aquí cuando lo vimos la otra vez. Pensaba que se abría esto. Ya, yo Y también. resulta que se abre por detrás. ¿Pero qué es lo que ha tapado ese techo? Pues no sé, ahora lo veremos, ¿no? Mira, 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 mira. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Vamos a ver, A ¿qué ver, dale la tapó? vuelta. ¿Qué tapó el techo? A ver qué tapó el techo. ¿Y la textura? La arena, la vale. propia arena. Oh my god. Allá vamos. Allá vamos, sol. Nos rendimos a ti. O sea, si nos perdemos y eso, intuitivamente vamos al sol. ¿Cómo? Si nos perdemos, intuitivamente vamos para el sol. Y si, Dirección pasó. y si encontramos un río, tenemos que seguir al río. Porque habrá un pueblo al lado o algo así. Oh my god, ¿qué ha pasado? Oh shit. Buah. Este Stanley ya sabe más que el propio narrador, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Todo esto para nada? ¿Estamos otra vez aquí sin más? Eso parece. ¡Sé más que tú!
Sé mucho All más this que tú, homework sé has lo que been pasará en el futuro. What did it mean? En el futuro, digo. Stanley decided to go to the Todo meeting será room. arena. Perhaps he had Bueno, sí, simply el missed a futuro. moment. La arena nos engullirá. Primero Narrador. vendrá la... ¿El qué? Narrador, cállate, narrador. Primero vendrá el tiempo, el tiempo. viento, luego vendrán las goteras. Después las goteras abrirán un boquete en el techo. Después vendrá la tierra. Después las plantas, vida, paja. Hostia, Y esto no te lo esperabas, ¿eh? eso no. Estabas emocionado ahí hablando y de golpe, new content. Nuevo contenido. Hostia, Pero son las 6 de la Sí, tarde. efectivamente. Las 6:10. Llevamos Mucho rato. más de una hora grabando. Y os vamos a dejar con las ganas. sí, con este letero tan llamativo. De hecho, la única Ay. forma de que en nuestro canal veáis esto, a no ser que lo haga en directo, la única forma de que se vea esto en vídeo será viendo si gusta mucho en YouTube, básicamente. Exacto. Así que nada, por ahora, esto será una despedida. Nunca se sabe, pero por ahora es una despedida. En principio de la sección de Estamos Jugando A, porque vamos a seguir, bueno, yo al menos seguiré subiendo shorts para YouTube. Pero Estamos Jugando A, en principio, acaba aquí con el juego con el que empezó todo. Qué Exacto. bonito, qué bonito. Se queda en espera ahí, en ese campo, en ese terreno de tierra y arena. Exactamente. Ya solo queda decir, amigos, si os ha gustado este vídeo, Estamos Jugando A de Stanley Parable Ultra Deluxe, un bonito like por favor. Un bonito like, bien grande, con todo el cariño de vuestro mundo. De vuestro mundo, he De dicho. vuestro mundo. ¿De qué mundo sois, amigos? El mundo de arena. Comentad lo que queráis por aquí abajo. Ahí está, comentad. Y suscribíos al canal si os gusta mucho. Y bueno, también pasaos por el canal de Twitch. Seguid el canal de Twitch, que por ahí volveremos pronto. Bueno, volveré pronto a hacer directámenes. Eso es. Y dicho esto, gracias por ver este vídeo y la sección de Estamos Jugando A. Y nos vemos en otro sitio. ¡Hasta luego!